buenas. Tengan todos. Soy Remil Espinosa y un día más para desentrañar, desenmarañar, desglosar la cábala de tradición del autor y egiptólogo Jesús Iglesias Janeiro. Hoy vamos a trabajar con el arcano 13. El arcano 13 se llama la inmortalidad. Hubo muchas personas nacidas en este día. Interesante. Bueno, pues vamos a hablar de uno en específico que tuvo una historia interesante, que se pueden decir algunas cositas de esa persona. Entonces vamos a ver que el arcano 13 está compuesto por el 1, que es el dominio, y el 3, que es la sabiduría. El 1, que es la idea, y el 3, que es lo expansivo. Bien, entonces por ahí vamos a combinar todos los arcanos que sean mixtos, o sea, después del 10, que del 1 al 9 son los arcanos mayores puros. Bien, entonces, dominio de la sabiduría, idea expansiva, la constancia en el amor, la constancia en el dinero, la constancia en la familia, o el dominio del amor, dinero, la familia. Bien, por ahí podemos hacer oraciones interesantes combinadas con este 13, que es un primo del 4. Bien, su signo es Génesis. Génesis es criticón, critica constantemente. Cuando yo critico, bueno, y el planeta es Mercurio, y critico, y hay que matarme para que me calle a la hora de hablar de otra persona, o de otra entidad, o de otra algo por el estilo, entonces, bueno, aparece la crítica excesiva. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo después de un personaje que hacía una crítica excesiva. Bueno, metal, el plomo, porque es el chakra 4, hay Urano, como arcano mayor puro, 4, y bueno, nota musical Fa, día domingo, porque recuerden que el 4 vive en el mismo día del 1. Entonces el domingo aparece Set de noche en forma de 4 y 1 en forma de Horus por el día. Bien, palabra clave, inspiración, como lo es el 4, los primos de ese 13 son el 4, el mismo 13, el 22 y el 31. El vórtice, el chakra 4, Anahata, las fuerzas antagónicas serían las fuerzas de los nacidos el día 7, 16 y 25, que la palabra clave es acierto. Recuerden que el 7, el 4 es el fondo del mar, Urano en Acuario. Y entonces nadie ve nada ahí. Entonces hay que espiritualizarse a media agua, que es el 7, que es Neptuno en Pixie, para poder acertar y gracias a la inspiración obtener todos los regalos que te ofrece Urano en Acuario, que ahí está, hay barcos, hay metales preciosos, hay, o sea, 3/4 partes del planeta es agua. ¿Bien? Entonces hay mucha riqueza también en lugares donde no sabemos que existe. Bien, entonces 7, 16 y 25 con su clave acierto, y los 8, también 8, 17 o 26 como antagónico, con su palabra clave es experiencia. El 8, recuerden que la ley salomónica, gracias a la inspiración, él supo quién era la familia en el 12. Eso lo habíamos mencionado en el arcano número 8. Bien, entonces el color verde o rosado porque el hombre le pinta cuando está cortejando a una dama la vida de color rosa para que ella se enamore. Bien, y la rivalidad y generosidad es el arcano 31. El arcano 31 se llama los impedimentos, y en la tabla máxima extracorpórea se llama la organización. Y vamos a ver un poquito de esto aquí abajo, cómo lo podemos desarrollar. Bien, entonces, dominio de la sabiduría, idea expansiva, revolución social. Aquí hay un personaje, recuerda que el 1 se le forma una revolución social y al 4 se le forma una huelga. Entonces da la casualidad que él está conformado por un 1 y un 3 y a la misma vez es un 4. Entonces dice revolución social. Vamos a ver un personaje que se llamaba Fidel Castro Ruz. Él nació el 13 de agosto de 1926 y, bueno, como 13 dice dominaba la sabiduría, tenía una idea expansiva, revolución social. Él empezó con muchas huelgas hasta que hizo
una revolución social. Dominio del amor, dinero y la familia, porque el personaje también era una persona paternalista. Bien, hijo de la inmortalidad, ¿por qué? Resulta ser que en Cuba había un espía que se llamaba Escalante, de apellido Escalante, y ese personaje evitó cientos de atentados contra el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Imagínate que se hizo un documental que se llama 638 intentos de matar a Fidel. 638 intentos. O sea, inclusive personas que lo tuvieron delante de él con armas, con veneno, con bazooka, realmente no tuvieron las pelotas para poder ejecutar una ejecución. Por eso es que se llama hijo de la inmortalidad. O sea, la muerte lo abraza. Conozco otros casos personales, amigos míos, que por ejemplo esa persona estaba manejando un gran camión, se quedó dormido y se metió contra un muro, así. Él se hizo una galletita junto con el camión, vinieron los bomberos, lo sacaron y solamente tenía un brazo roto. Otro compañero mío de trabajo, estábamos trabajando en una panadería, estábamos cambiando bombillos, yo soy electricista, y estábamos cambiando bombillos de Roscamur, de 220, son bombillos de mercurio que dan una gran iluminación a grandes naves, y el personaje le falló el arnés y le cayó encima dentro de una tambora de pan que estaba amasando la masa del pan. Por supuesto que paramos la máquina, sacamos la cabeza, y dice, no siento nada, y dice, ay, se partió la columna. Sacamos toda la masa aquella y cuando él salió lo único que tenía era un brazo roto. ¿El personaje, te acuerdas del camión? Bien, el personaje del camión, la mujer le echó gasolina, le prendió fuego, una gran cantidad de cuerpo quemado y el personaje salió del hospital caminando. Otro personaje, estábamos bebiendo, 13 también, estábamos en un balcón, estábamos bebiendo y el balcón se zafó, el balcón de baranda, y cayó de un quinto piso, arriba de un tordo, arriba de un carro, cayó arriba de la calle, y cuando llegó al piso se paró y con su ademán de borracho ya que estaba diciendo, no pasó nada, y todo el mundo se quedó con la boca abierta. Realmente es una historia increíble, pero cierta con este 13. ¿Bien? O con los 13. Los 13 no ven la muerte y se van del plano de la tierra de viejitos ya. Y por lo que veo, todas esas amistades se van a ir de viejitos. ¿Bien? Entonces, dominio del amor, dinero, familia, hijo de la inmortalidad, son muy paternales. O sea, no les gusta levantarle la mano a las personas, aunque recuerden que el 4 tiene la capacidad de Urano en Acuario y todas las quijadas a las que él golpea son quijadas de vidrio. Tiene la capacidad para inspirar y hacer cosas con sus manos, pero también para destruir. Pero el 13 es muy paternalista. Entonces le da a sus hijos, le da a sus hijos, le da a sus hijos. Y entonces, bueno, él tiene patrimonio y le da a sus hijos, les deja una herencia como tal. Es laico, no cree en nada. O sea, de hecho, el pueblo de Cuba, el gobierno como tal de Cuba, que tiene todavía muchas raíces de este personaje, bueno, el gobierno como tal es laico, o sea, no cree en nada. O sea, cada cual que crea en lo que quiera. ¿Bien? O sea, muerte de todos los yoes psicológicos y defectos psicológicos. Muerte de todos los yoes y defectos psicológicos. Esto va combinado con el arcano 17, que da la casualidad que es su antagónico, y que en la vida real es un arcano 8, que se llama la justicia. El 17 se llama la esperanza. La esperanza lleva una serie de mantras, que los vamos a ver, mantras que son gnósticos, y con esos mantras que son gnósticos, como ese personaje está en vigilia a nivel de conciencia cívica, ese personaje se está autoflagelando en el 12, y entonces está diciendo, yo no debo hacer esto, se flagela, y entonces mueren sus yoes psicológicos en el 8. Entonces, esa persona, cuando es un inconsciente, tiene un papelito en el piso, pero cuando es un consciente, coge ese papel, lo guarda en el bolsillo o camina 10 cuadras encontrando un cesto para botar ese papel. Bien, entonces, cambio de todos los aspectos de su existencia. El personaje, cuando se ve estancado
en letargia, en soñolencia, ¿cómo se llama esto? Que da un paso para adelante y tres para atrás. Entonces él empieza a organizar su vida. Se llama impedimentos acá, pero él encuentra impedimentos, entonces lo cambia a una octava superior y empieza a organizar su vida. Cuando empieza a organizar su vida en el 31, entonces que mata a los yo psicológicos, como se llama la inmortalidad, tiene que matar algo, tiene que cambiar algo. Entonces mata a los yo psicológicos de su conciencia. ¿Sí? Este personaje, por ejemplo, le dice, oye, el cigarro está matando, y entonces él mata al cigarro. Porque él sabe que el chakra 4 es su zona de acá. Bueno, los que conocen eso, chakra 4 es esta zona de acá. Aquí está el corazón, aquí están los pulmones. Y entonces él no se puede ir matando poco a poco. Toma conciencia y, por ejemplo, deja el cigarro. ¿Bien? Es reparador. Reparador, ¿por qué? Porque es un Frankenstein. Por ejemplo, vayamos a Cuba de nuevo. Hay muchísimos carros que tienen 70, 80 años. Y entonces el cubano lo repara, y lo repara, y lo repara, y lo repara. Tiene un ventilador que vale, no sé, 50, 60 dólares. Y entonces lo único que tiene es un cable dañado y una botonera. Entonces dice, en vez de comprarme un ventilador nuevo, el ventilador está bueno, en buenas condiciones, le cambio la botonera, o sea, el teclado de la velocidad, y el cable me gasté 5 dólares y reparé. Entonces el personaje es reparador. Entonces, por ejemplo, La Habana Vieja, Eusebio Leal, un senador que hay allá, vamos a llamarlo un congresista, un senador, un alcalde, personaje importante allá, le dieron La Habana Vieja para que él la administrara y entonces él fue reparando poquito a poco toda La Habana Vieja. Bien, Lúdico, personaje, bueno, Fidel se escapaba a la escolta y entonces él iba y a una construcción y él no sabía echar la pared, pero él ayudaba al albañil, al maestro de obra, y él hacía la mezcla y se la llevaba. Y todo el mundo se quedaba con la boca abierta y por eso es que el personaje tenía el pueblo que tenía de esa manera. Bien, y entonces aquí yo le digo que es un primer paso para conocerse a sí mismo, porque la persona constantemente les pueden estar llamando la atención y el personaje, si aumenta su conciencia cívica, entonces repara sus cosas internamente, se organiza y entonces es más asertivo en la vida. ¿Bien? Entonces, esta persona, recuerden que es Urano en Acuario y puede ser explotador. Entonces, para no ser explotador, él tiene que tener conciencia cívica y dar sin afectarse y recibir sin afectar a las demás personas. Cosa que, bueno, muchas veces no pasa en el socialismo, porque a veces el socialismo hace como que te paga y a veces los trabajadores hacen como que te trabaja. No siendo así en otras organizaciones, otras formaciones económicas sociales. Bien, entonces por ahí se puede ir trabajando este 13. Por ejemplo, el 13, como le había dicho, es reparador, dice idea expansiva y así cositas. Vamos a ver unas cosas. Por ejemplo, en Cuba, nosotros tenemos nuestros logros raros, pero son nuestros logros. Gracias a este 13, que algunas son retractores y otros son defensores. Por ejemplo, el 13 cuando llegó, habían cientos de mujeres que eran trabajadoras sexuales, miles de mujeres trabajadoras sexuales, y a todas las hizo secretaria, les enseñó corte y costura, mecanografía, y un poco que limpió las calles de, ¿cómo se llama eso? Ese aspecto psicológico técnico de que haya mucha prostitución en el pueblo como tal. Por ejemplo, allá en Cuba, cuando pasaba un ciclón, todo se inundaba y esa agua se perdía y había muy pocos embalses. Ahora en Cuba hay más de 242 embalses. En Cuba antes nada más que había 3 grandes universidades y 3 grandes hospitales. Uno en La Habana, uno en el centro del país y otro en el oriente del país. Y así sucesivamente. Cuba tenía 10 provincias, se pasó a 14 provincias. Tenía mucho menos municipios, llegamos a 169 municipios y en cada municipio hicieron un hospital grande y una universidad. Entonces, bueno, son logros raros, pero son nuestros logros. En Cuba, por ejemplo, también cuando llegó la revolución social, había un 15% de bosques nada más. La tala fue muy indiscriminada. Y en la actualidad, bueno, antes de yo irme de Cuba, aproximadamente había un 33%, eso ya como unos 9 años aproximadamente.
No sé en qué por ciento estarán algunas cosas. Hay necesidades, por supuesto, porque el 13 también dice la letargia y la somnolencia y parece que el pueblo no camina, pero tiene sus pequeños logros. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habló con América Latina, le dijo que iba a dar un presupuesto inmenso para hacer un instituto de ingeniería y biotecnología. Se lo dieron a Brasil ese dinero. Entonces, bueno, Fidel dijo, no, yo voy a hacer mi instituto de biotecnología y hizo con los pocos recursos que tenía un instituto de biotecnología en un país tercermundista. Entonces, no es un país en vías de desarrollo, pero tenemos nuestros logros raros, pero los tenemos. Bien, entonces, nos dejaron muchas marcas que nos identifican, para algunos para bien y otros para mal. Unos odian, son retractores, otros son defensores. Yo no vengo a hablar de política, simplemente vengo a hablar de actitudes energéticas. Y este 13 fue un personaje que prácticamente le pega a todos, un personaje público como tal. Bien, entonces, vamos a ver la parte negativa: explotador, el sonambulismo, no es dominante ni sabio, muerte física, y cívica. Cuando una persona se porta mal, por ejemplo, lo que hay que hacer es darle muerte cívica. Y bueno, también otra casualidad, no es una casualidad, es un hecho fehaciente. Fidel era abogado honoris causa y era el que firmaba la Gaceta Oficial, y cuando se discutía toda la ley en el pueblo a través de todas las organizaciones de masa que existen en Cuba, entonces él firmaba esa ley y se imprimía en la Gaceta Oficial. Ahora bien, la muerte física, Fidel se hacía responsable, y en Cuba sí existe la pena de muerte, y él era el que firmaba. Como 13 se hacía cargo de todas las muertes que había en Cuba. Dice muerte Fidel. El paredón lo firmaba el 13 de agosto de 1926, Fidel Castro Ruz. Entonces, muerte cívica, la persona, por ejemplo, cuando alguien robaba, como algunas historias hay en muchas partes y también en Cuba. Entonces, cuando alguien se recogía, un alto dirigente del Consejo de Estado de Ministros robando, entonces había una muerte cívica y esa persona iba presa y más nunca ocupaba un cargo político, cosa que no pasa en los países capitalistas muchas veces. Bien, y olvido en la historia cuando se está negativo y no olvido en la historia cuando se está positivo. Para los defensores será inolvidable y para los detractores, bueno, habrá hasta maldiciones. Bien, entonces este es el arcano 13 con parte de su historia, con su riqueza, sus falencias, y vamos a ver qué dice Jesús Iglesias Janeiro en esta opción. En la lámina vemos una persona transmutando la tierra que puede ser árida, por ejemplo, y él la convierte y la vuelve fértil. Entonces tiene que echarle, tiene que darle amor, tiene que ser paternalista, tiene que cuidar, tiene que buscar un fruto. Y entonces ese fruto puede demorar porque la tierra no es fértil, hay que sembrarla todavía. Bien, entonces dice, arcano 13, la inmortalidad. En el acto de renovar la vida, o sea, renovarla es ir a 180 grados. O sea, recuerden que cuando habíamos hablado del 7, habíamos hablado de que si yo soy muy explotador, si yo soy muy explotador, si yo soy muy explotador, entonces la tortilla se me vira a 180 grados. Entonces me viro a 180 grados. Aquí estoy en capitalismo, entonces aquí viene el socialismo. Si el socialismo entonces es muy explotador, entonces se vira y pasa al capitalismo. Porque el concepto de triunfo está aquí y nadie lo tiene. Nadie está en el medio. Nadie da sin afectarse y quita sin afectar, y por eso es que no hay justicia en el mundo. Porque no hay un desarrollo espiritual en el 7. Entonces hay mucho conocimiento exotérico con X, matemática, física, química, todas esas ciencias, pero no hay ni una escuela, ni una asignatura, en ningún centro de estudio donde se dé conocimiento exotérico con ese, que es el primer paso para hacer las transformaciones internas
dentro del ser humano. Se dan clases de religión, pero no se dan clases de espiritualidad. Se enseña a ser dogmático, pero no se enseña a ser espiritual. Entonces hay que darle un poco más de verbo. Recuerden que este personaje, como 4 es el verbo, hay que darle un poco más de verbo a la espiritualización de la materia y no a la materialización del espíritu. ¿Bien? Entonces dice, en el acto de renovar la vida, es símbolo del misterio del agua primordial. Nos falta el agua primordial. El agua primordial, se cobra el agua, se cobran los derechos del ser humano y hay que hacer algo y hay que hacer huelgas y hay que hacer revoluciones sociales para que sea justo y bueno todo lo que nos merecemos en la vida real. Cifrado en la letra Men, que es la 13ª letra del alfabeto hebreo, representa el principio de concepción, plasmación, renovación, renacimiento, por el que se transmutan unos elementos en otros y el hombre se prolonga de sus obras. Por ejemplo, ya que habíamos hablado que es lúdico, por ejemplo, vamos a ver el hombre cómo se prolonga en sus obras. Y la Torre Eiffel, o sea, el ingeniero de apellido Eiffel, se prolongó sus obras cuando hizo la torre. Los que hicieron la gran pirámide de Keops, entonces, bueno, se la adjudica a Keops, un ingeniero de aquella época, la construcción de Keops. Entonces, bueno, ese personaje pasó a la inmortalidad. Bueno, las historias que hice sobre, el comandante jefe Fidel Castro Ruz, bueno, lo llevarán a la inmortalidad o no, de acuerdo, bueno, a si estuvo positivo o negativo. Entonces, y así sucesivamente, por ejemplo, el que hizo el Empire State en los Estados Unidos, uno de los edificios más altos que hay en Nueva York. Entonces la persona pasará a la inmortalidad porque hizo una gran maravilla. ¿Bien? Entonces dice, representa el principio de concepción, plasmación, o sea, hay que reflejarlo en un negro sobre blanco como un proyecto, hacerlo lúdico y triunfar sobre la faz de la tierra y que la gente no lo olvide. ¿Bien? Entonces, renacieron las escuelas, renacieron los hospitales, renacieron muchas cosas, por el que se transmutan unos elementos en otros y el hombre se prolonga en sus obras. Bien, Génesis, morada de Mercurio. ¿Por qué decíamos que, bueno, hablamos de Fidel? Entonces este personaje se pasaba la vida criticando sin parar, o sea, como Mercurio, que hay que matarlo para que se calle, a, por ejemplo, los Estados Unidos o al sistema capitalista como tal. Bien, recuerden que no vengo a venderle ni religión ni politiquería, sino conocimientos espirituales. Bien, es la renovación de la vida por la desintegración de sus partes, la liberación de la esencia por la transformación de la materia que lo contiene. Vamos a hablar claro. Fidel fue la única persona que vio su logro en vida. Yo creo que más ningún otro tres lo ha hecho. Bien, entonces, en el plano mental, dice, representa la acción y la reacción, la disolución que precede a la formación, lo inductivo que da lugar a lo deductivo, la inercia como función del movimiento. Entonces, que pare, que tenga freno. Este personaje cuando echa adelante y ya todo lo tiene armadito, entonces las cosas empiezan a caminar mejor. Bien, representa la acción y la reacción, la disolución que precede a la formación, lo inductivo que da lugar a lo deductivo y la inercia como función de movimiento. En el plano físico, propende a los procesos que favorecen la letargia cuando se está en negativo, la somnolencia, la petrificación, el sonambulismo, lo que se corrompe, lo que se destruye, lo que parece para renacer en diferentes formas. Lo que habíamos hablado acá. ¿Bien? Entonces, dice el axioma trascendente, la noche ha pasado y llega el nuevo día. Vístete pues las armas de la luz. Las armas de la luz de color verde. Y yo recuerdo que este personaje que estamos hablando nunca dejaba de vestirse de verde.
Entonces, bueno, ahí tenemos, no vamos a decir la máxima expresión del 13, pero sí una persona que se representó con sus cosas positivas y negativas muy bien en esta disposición energética humana, como arcano 13, que se llama la inmortalidad. Dice, como elemento de prevención comete desengaños, desilusiones, muerte de afectos, porque tiene que sacar la papa podrida del saco y tiene que matarla y firmar su pena de muerte. Negativas en lo que se solicita. A veces solicitó muchas veces y el 13 solicita muchas veces ayuda, pero él tiene que crecerse. Entonces tienen que hacer cambios para crecerse. Tiene que romper impedimentos para crecerse. Dice, negativas en lo que se solicita, colapso, gozos puros gratos al alma, mejoras de doloroso disfrute, ayuda de amigos, renovaciones de condiciones, las buenas para peor, las malas para mejor. Antes, por ejemplo, el gobierno cubano, cuando estaba al principio de la revolución, bueno, el 13 tenía apoyo primero de los Estados Unidos, que, bueno, antes de declararse como Estado socialista el 19 de abril de 1961, después fue Rusia y después fue Venezuela. Entonces, aquí, bueno, tenemos un ejemplo que el 13 siempre va a tener para dónde virarse. Siempre va a tener para dónde virarse. Entonces dice, ayuda de amigo, renovación de condiciones, las buenas para peor y las malas para mejor. O sea, cuando te empiezas a estar en buena, entonces te caes, y entonces cuando empiezas a caer en mala, entonces subes y vas para mejor. ¿Bien? Entonces, bueno, eso nos identifica un poco con este personaje. Bien, entonces, recuerden que este personaje es un 4 y podemos refrescar un poco el 4. Pero también recuerden, por favor, que fue formado por un 1 y por un 3. Entonces hay que armar oraciones, así como se llama dominio de la sabiduría, de idea expansiva. Tienen que leer el 1 y el 3 para conformar este 4. El 4 me dice verbo aplicado, lúdico, facilidades de pintura, delega funciones dentro del hogar o una organización, inspiración como palabra clave, escribe vivencias personales, consejos prácticos, los logros materiales, unifica a la familia, eso sí es verdad, el 13 unifica a la familia, porque domina amor, dinero y familia, mantiene con dinero, constante en el trabajo, disciplinado, exigente, regente, meta y autocompromiso, porque el 13 es la meta. Si yo tengo un impedimento y me falta un brazo, yo tengo un sillón de ruedas, mi corazón es lo único que me acompaña a llegar allá, mi voluntad es lo único que me acompaña a llegar a la meta. Entonces, por eso tengo que romper con los impedimentos. Por eso dice autocompromiso y meta. Dice la parte negativa del arcano 4, dice explosivo, explotador, explotado, presión arterial, alta o baja, infarto, asma bronquial, yoy y defectos psicológicos de la raza humana, enfermedades en la sangre, maltrato psicológico, huelgas, tremor, que es el preámbulo al terremoto, sigma, que son rupturas, terremoto, ya va acá la redundancia. Si sube la presión arterial puede haber aneurisma, que puede quedar hemipléjico y parapléjico. En positivo y en negativo, este 13 nos deja riquezas o progresas. Entonces hay que, cuando nos toque un 13 en nuestro entorno, entonces irlo combinando. por ejemplo, si es un 1, sería 14, 41, si yo soy un 2, sería 24, 42, si yo soy una persona nacida un 3, sería 34, 43, yo soy un 5, sería 54, 45 y así sucesivamente, haciendo esas combinaciones energéticas que es una de las tablas que yo compartí al principio del taller. Entonces, con esta información nos desempeñaremos en caso de que fuéramos 13 o entenderemos al 13 en caso de que nos toque una pareja, un amigo, un hermano, 13. Entonces, los invito a todos a hacer en positivo todo lo que muestra
el libro de la Cábala de Iglesia de Janeiro y un poco de mis interpretaciones después de un poco más de 34 años de estudio de sistemas de anticipación y de la humanidad, que nos permiten conocer, bueno, y ser mejores a la hora de construir causas para provocar los efectos deseados. Muchísimas gracias a todos y que tengan ustedes excelente